La sala de ámbar, el mayor tesoro perdido del mundo. La habitación era considerada la octava maravilla del mundo y uno de los objetos más preciados de Rusia. El misterio de la sala de ámbar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis de Adolf Hitler robaron unas 600.000 obras de arte de toda Europa. Al final de la guerra, obras de arte valoradas en miles de millones de libras se habían dispersado por doquier. El saqueo nazi había alcanzado una escala industrial. Aunque algunas piezas de arte robadas han sido devueltas a sus legítimos dueños, muchas siguen desaparecidas, incluida una colección invaluable de impresionantes paneles de ámbar, conocida como la Sala de Ámbar, quizás los objetos más valiosos jamás saqueados por el régimen fascista. La sala fue llamada la octava maravilla del mundo y uno de los objetos más preciados de Rusia. Tras su saqueo, fue devuelta a Alemania y expuesta, pero desapareció en los últimos meses de la guerra. Su destino es uno de los mayores misterios de la Segunda Guerra Mundial. La Sala de Ámbar data de 1701, cuando el escultor barroco alemán Andreas Schlüter comenzó a trabajar en ella. En aquel entonces, Schlüter era el arquitecto jefe de la corte real prusiana, y el uso del ámbar para la decoración de interiores era algo completamente nuevo. Conocido como el oro del norte, el ámbar es resina de árbol fosilizada, y se dice que la región del Báltico alberga el mayor yacimiento conocido. Schlüter planeó adornar las paredes de una de las habitaciones del Palacio de Charlottenburg, en Berlín, con paneles de ámbar. El palacio fue la residencia de Federico I, primer rey de Prusia, y su esposa, la reina Sofía Carlota. Para completar la tarea, Schlüter contó con la ayuda del artesano danés del ámbar Gottfried Wolfram. Para hacer realidad el ambicioso sueño de Schlüter, la pareja tuvo que crear nuevas formas de trabajar el ámbar. Se calentaba y se sumergía en una infusión de miel y linaza, antes de trabajarse sobre paneles de madera recubiertos de pan de oro o plata y decorados con joyas preciosas. En 1707, los maestros del ámbar Ernst Schacht y Gottfried Thurau, de Danzig, continuaron la obra hasta la muerte de Sofía Carlota y Federico. Finalmente, la sala se instaló en el Palacio de la ciudad de Berlín, donde, en 1716, el zar ruso de visita, Pedro el Grande, quedó prendado de ella. Para forjar una alianza entre los dos estados, el hijo de Federico, Federico Guillermo Priore, le regaló la sala a Pedro. Fue deconstruida, colocada en grandes cajas y trasladada a la ciudad que Pedro acababa de fundar, San Petersburgo. En 1755, la hija de Pedro, la emperatriz Isabel, mandó trasladar la habitación al Palacio de Catalina, en la actual Pushkin, a las afueras de San Petersburgo. Varios otros artesanos rusos, alemanes e italianos trabajaron en la sala en los años siguientes, esculpiéndola en torno a su nuevo entorno más amplio. Cuando se terminó en 1770, la sala cubría más de 590 pies cuadrados y estaba adornada con más de 6 toneladas de ámbar. La invaluable obra de arte deslumbró y cautivó a todos los que entraron. Su esplendor era más grandioso de lo que Schlüter jamás hubiera imaginado. Se estima que su valor actual oscila entre 120 y 240 millones de libras esterlinas. La sala siguió siendo un tesoro ruso durante los siglos XVIII y XIX, e incluso sobrevivió a la Revolución de 1917. Sin embargo, su tiempo en suelo ruso llegó a su fin en 1941, cuando las fuerzas de Hitler se acercaron a San Petersburgo, entonces llamada Leningrado, como parte de la Operación Barbarroja. El curador de arte jefe, Anatoly Kuchumov, fue el encargado de desmontar la valiosa sala de ámbar y prepararla para su traslado seguro al este. Kuchumov pronto descubrió que los paneles de ámbar se habían vuelto quebradizos con el tiempo y creyó que se dañarían gravemente si intentaban retirarlos. En cambio, ordenó cubrir la habitación con una fina capa de papel pintado con la esperanza de que los nazis pasaran de largo. La treta fracasó. Hitler conocía bien la historia de la cámara de ámbar. Para él, la obra de arte era de fabricación alemana
y debía ser devuelta a su patria para que sus compatriotas la disfrutaran. Los nazis sabían exactamente lo que buscaban y en 36 horas lograron lo que Kuchumov no había logrado: desmontar los paneles de las paredes y empaquetarlos en cajas. Las cajas se enviaron a Königsberg, Alemania, en la costa báltica, actual Kaliningrado, un enclave ruso, y la sala se reerigió en el castillo de Königsberg. Permaneció expuesta al pueblo alemán durante los 2 años siguientes. A medida que la guerra se inclinaba a favor de los aliados, la sala volvió a estar en movimiento, pues Hitler ordenó el envío de las posesiones saqueadas de Königsberg. En 1944, la RAF bombardeó intensamente Königsberg, incluyendo su casco histórico. El fuego de artillería reinaba sobre la ciudad mientras los soviéticos avanzaban hacia ella en 1945. Estos 2 sucesos dejaron el Museo del Castillo destruido. Se evacuó la Sala de Ámbar a tiempo o sucumbió a los bombardeos. Mientras el Ejército Rojo avanzaba sobre la ciudad alemana, la Sala de Ámbar desapareció por completo. Su lugar de descanso final sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. ¿Qué hubiera pasado si Stalingrado hubiera caído? La teoría más obvia, respaldada por el profesor Alexander Brusov, el hombre enviado por los soviéticos para recuperar los objetos robados en mayo de 1945, es que, en efecto, fueron destruidos por los bombardeos y los incendios posteriores. En el sótano del castillo, Brusov supuestamente descubrió los restos quemados de 3 de los 4 mosaicos florentinos que se encontraban en la Sala de Ámbar. Kuchumov, el hombre que no logró mantener la habitación segura en 1941, se negó a aceptar la conclusión de Brusov. Con el apoyo del KGB, denunció a Brusov e inició su propia investigación, quizás para intentar desviar la atención de su propio error. En los años siguientes, surgieron teorías tras teoría. Testigos presenciales afirmaron haber visto cómo empaquetaban la Sala de Ámbar y la colocaban a bordo del Wilhelm Gustloff, un buque de transporte alemán que posteriormente fue hundido en enero de 1945 por un submarino soviético. Sin embargo, sus restos han sido buceados en numerosas ocasiones y nunca se ha descubierto allí nada relacionado con la Sala de Ámbar. La KGB realizó investigaciones exhaustivas en los alrededores de Königsberg, lo que llevó a muchos a creer que la obra de arte yacía oculta bajo la ciudad, en su laberinto de túneles y cámaras. Una vez más, nunca se ha encontrado nada allí. Otras afirmaciones sitúan la sala en antiguas minas de sal en la frontera checa, hundida en una laguna de Lituania, e incluso desmantelada y enviada a Estados Unidos. La más absurda afirma que Stalin hizo construir una falsa Sala de Ámbar, por lo que los nazis nunca llegaron a tener en sus manos la auténtica. Se siguieron pistas por todas partes, pero nunca se encontró nada concluyente. Las únicas piezas de la habitación que se recuperaron fueron un armario y el cuarto mosaico florentino. Un soldado alemán lo había robado durante el robo de la habitación en 1941 o 1945. Estaba en posesión de su hijo en 1997, cuando las autoridades alemanas finalmente lo recuperaron. Tras una investigación exhaustiva, los periodistas de investigación británicos Catherine Scott Clark y Adrian Levy concluyeron en su libro de 2004, La habitación de Ámbar, que Brusov tenía razón y que la habitación fue destruida en Königsberg. Teorizaron que las exhaustivas investigaciones del KGB fueron una treta para encubrir el error inicial soviético de destruir su querida habitación de Ámbar. Este argumento cobra mayor credibilidad al considerar que los soviéticos ordenaron la destrucción del castillo de Königsberg en 1968, impidiendo cualquier investigación sobre la última ubicación conocida de la cámara de Ámbar. El supuesto robo de la cámara también fue una herramienta útil de propaganda soviética durante la Guerra Fría, aunque las autoridades rusas lo han negado. Sin duda, la Sala de Ámbar ha resultado ser una peligrosa obsesión para algunos. El exsoldado alemán e historiador aficionado Georg Stein
dedicó gran parte de su vida a encontrarla. Terminó siendo asesinado en un bosque bávaro en 1987, destripado con un bisturí. El general Yuri Gusev, subjefe de la Unidad de Inteligencia Exterior rusa, murió en un misterioso accidente automovilístico en 1992. Al parecer, había sido la fuente de información de un periodista que investigaba el paradero de la sala de ámbar. El asesinato más extraño de la Guerra Fría. En 1979, el gobierno soviético encargó una réplica de la sala. 24 años después, con un coste de $11 millones, 8,4 millones de libras, financiado en parte por los alemanes, finalmente se completó y se instaló de nuevo en el Palacio de Catalina. El original ha sido reemplazado, pero no olvidado. Muchos aún creen que la búsqueda del mayor tesoro perdido del mundo está lejos de terminar.